Hola. tengo el gusto de darles la bienvenida a todas y a todos. Creo que va a ser una presentación bastante en confianza. Hay bastantes personas conocidas, pero para las personas que no me conocen, soy Pamela Grandón, soy directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, y a nombre del departamento y mío propio, la verdad, quiero darle una cordial bienvenida al lanzamiento del libro Teoría de la Locura, un acercamiento racional a la comprensión del sufrimiento subjetivo, del sociólogo, activista y amigo Marcelo Sangüesa. eh, Le invitamos a participar de esta actividad, les pedimos que realicen sus preguntas a lo largo, si, ¿no es cierto?, a partir de lo que vaya presentando Rafael y Marcelo van surgiendo consultas, les pedimos que las hagan a través del chat. Y también les pedimos silenciar sus micrófonos durante la presentación, ¿ya? Y por supuesto vamos a dejar un espacio al final para poder conversar, porque eso es lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, abrir el espacio para el diálogo. Así que la sesión va a ser grabada, no sé si alguien tiene algún inconveniente, y después va a quedar en el sitio web del Departamento de Psicología, ¿ya? Y les agradecemos a todas y a todos por participar en esta actividad. Y ahora voy a dejar con ustedes, porque el presentador del libro, ¿no es cierto?, el psicólogo Rafael Dresner, muchos probablemente lo conozcan de los que están aquí, ¿ya? Él es, hola, Rafa, él es psicólogo, es terapeuta, es pensador también, diría yo, es amigo, él tiene muchas funciones en la vida, ¿ya? Y así me gusta presentarlo como lo que es una persona integral. Eh, Así que yo creo que ¿quién mejor puede hablar, ¿no es cierto?, del libro de Marcelo que Rafael? Eh, Así que te dejo, Rafa, ya para que puedas presentar el libro de Marcelo, y después, por supuesto, vamos a pedirle al propio autor que nos comente su libro. Sí. Oye, agradecer a la PAME y por la presentación y a la Universidad de Concepción por este espacio. Muy bonita la presentación, PAME. De hecho, se siente uno en casa cuando lo presentan así. Pero principalmente tengo que agradecerle a Marcelo porque él me da esta oportunidad, desde el cariño y la amistad que tenemos. Es un honor para mí, es una actividad que nunca esperé que me tocara hacer, como presentar un libro, y menos un libro que siento que está tan cerca de las cosas que hemos conversado, de las experiencias que hemos tenido, las cosas que hemos compartido. Entonces, para mí un honor agradecerte, Marcelo, esa posibilidad y que tengas esa confianza en mí. Muy bonito eso. Así que voy aquí a poner las distintas cosas que me han pasado con tu libro, que creo que son de de distinta intensidad y de distinto tenor, de distinta textura. De hecho, cuando empecé a escribir para la presentación de este libro, una de las cosas que me apareció inmediatamente fue decir, y recurrir quizás a un cliché, pero es como, este libro son como tres libros, por lo menos, para mí. Eh, y que le voy a agradecer a la gente que entienda el uso de este cliché, porque no encontré una mejor forma. A lo largo de pensar en esto, creo que encontré mejores formas, pero tengo que ser transparente con lo primero que me pasó, como son tres libros, y uno que tiene que ver con lo docto y lo teórico de forma rigurosa. Ese es un libro que se encuentra acá. Otro que tiene que ver con lo sensible, con lo intenso, y, y otro que está conectado con la historia de Marcelo y con su país. Creo que son por lo menos los tres libros que yo pude ver al comienzo. Después me di cuenta, y ojalá pueda compartir con ustedes, lo limitado que era esa visión para mí. Pero fue un primer acercamiento a poder entender qué tenía que decir. Por lo menos encontré tres voces, tres autores en ella. Y lo más interesante es que esos tres autores se mezclan, colaboran sin necesidad de consentir entre ellos, se responden, se critican, se valoran, se cuestionan, dándose espacio para cada uno ser a su manera. Y eso de ser a su manera creo que va a ser algo importante dentro de lo que yo puedo ver en el libro. Esta mixtura corresponde en un aspecto, por ejemplo, y para darles algún ejemplo, a una crítica intelectual muy potente al pensamiento dicotómico y categorial.
En una cita que Marcelo hace en el libro, que se la voy a leer ahora, se nota esta parte, esta voz del libro. Por ejemplo, dice en esta parte, él dice, en este punto es posible citar el ejemplo de la metáfora cyborg de Haraway, en donde la nueva resignificación de las prácticas y discursos permitiría a la sociedad incorporar a lo distinto o al otro, con la posibilidad de ser parte sin acudir a etiquetas irreversibles. Y que es interesante porque esta cita él la elabora en colaboración con una de los colegas de la Universidad de Concepción, Pamela Bacari. Saca de sus textos algunas de estas ideas para poder hablar de esto. Pero eso habla ya del comienzo de la rigurosidad, de la metáfora, y del uso de formas de pensamiento que critiquen lo binario, lo dicotómico, lo categorial. Pero yo creo que Marcelo va más allá en su libro. Él no se queda en la crítica de lo categorial, se queda, incluso logra criticar a la palabra misma, de la cual en momentos desconfía y en momentos se apoya. Y lo hace coincidir con algo que está sucediendo actualmente en las ciencias sociales, que se llama el giro afectivo en ciencias sociales. Con el foco en lo que no alcanza a ser dicho por palabras o interpretado desde una semiótica externa, con aquello que tiene que ver con el acto de verse afectado por el mundo, de verse tocado, de la sensibilidad, que a veces no tiene palabras. Y él intenta acudir de distintas maneras en el libro a esto. Por eso es que el libro no está solo con texto, tiene dibujos, tiene alusiones, incluso yo diría que tiene un aroma. Si podemos leerlo con calma, podemos solo sentir un aroma en relación al texto. Quizás más adelante vuelvo a eso. Pero para dar un ejemplo de la crítica que hace a la palabra, hay dos citas que son muy interesantes. Una dice, en el abismo de las palabras, entre lo desconocido y lo extraño, el lenguaje aparece como el dueño que domina y crea todo lo que no tiene nombre. La dominancia del lenguaje o del giro lingüístico se ve interpelada en esta frase que él construye también con colaboración con unos estudiantes con los que trabajo, el Andrés Bello. O esta otra frase que dice, sufrimos y padecemos la perentoria necesidad de ponerle nombre a aquello que no lo tiene o que no debería tenerlo, tratando de calmar y apaciguar la angustia que nos produce lo desconocido. La trampa del lenguaje es la calma que genera al nombrar y que produce un acercamiento que lo hace conocido, que lo transforma en asible. Eso mismo conecta con autores actuales, que él también menciona como Byung-Chul Han, que hablan de la importancia de dejar ser las cosas, de alejarse de prácticas del poder y del poder dejar de poder. Pero por otro lado, y esta es una de las voces que menciono, esta docta, crítica, teórica, de cuestionamiento, pero por otro lado nos encontramos con esta sensibilidad potente, que está sacada de la cotidianidad de la vida de Marcelo. Y es una sensibilidad que no se queda en sí misma, eso es un detalle muy importante, no es una sensibilidad que quede dando vueltas en sí. No es una sensibilidad que diga, esto es lo que me pasa a mí nada más. Pone a disposición su sensibilidad a modo de testimonio. Testimonio que ayuda a otros. Y testimonio en el cual participan otras personas. Un testimonio que es salido de sí. Entonces no nos vamos a encontrar con este tipo de sensibilidad que solo se queda en lo que le pasa, sino que una sensibilidad que nos permite extendernos y conectarnos con ella. Una sensibilidad de la experiencia cotidiana. Y esto lo traslada y lo conecta con la segunda voz, con la tercera voz que yo mencioné, que esta voz que está preocupada por la historia suya y de su país. Vamos andando en el texto, y en el proceso de andar en el texto, podríamos caer en la idea de que el texto es teórico y que de repente es biográfico. Y estaríamos correctos, digamos, tendríamos algo de razón en ello, pero erraríamos también. Cometeríamos el error de pensar en eso. Porque cuando empezamos a pensar en eso, Marcelo nos transforma la conversación en una autoetnografía. Hace un paralelo entre su vida y su historia con la de nuestro país. Cómo la dictadura se mete en las experiencias de las personas y en las críticas que podemos hacer. Y eso lo hace dar un pasito más, lo hace avanzar un paso más.
Y lo interesante es que el paso entre una voz y otra a veces no se nota y a veces hablan juntas. Voy a darles una frase ejemplo en torno a lo que estoy hablando. Estábamos en dictadura y en dictadura se torturaba. Esa idea de tortura aparecía en el infierno de Dante. En dictadura las noticias decían que no pasaba nada, que no se torturaba y estaba todo bien. Sin embargo, había redadas en las calles. Conocidos de la familia contaban sus historias de tortura y cosas así. Entonces comprendí que lo que, no se, que lo que se decía no era verdad, que la palabra miente, que la palabra está mintiendo, la palabra no es asertiva, no es honesta, la palabra es un engaño porque el lenguaje ocultaba la tortura. En mi mente decía, el lenguaje puede ocultar la tortura, tiene esa posibilidad. Estas situaciones y contextos me llevaron a la introspección profunda, el miedo atroz al infierno, a la tortura de la dictadura. Fue ese miedo el que me llevó a negar el lenguaje y la palabra, fortaleciendo mi forma de sentir y percibir la realidad sin recurrir a la palabra, pero paralelamente me llevó a encerrarme en mí, en un proceso doloroso de vulneración y fragilización subjetiva, como lo menciona Galende. No sé si se alcanza a apreciar cómo las voces se juntan, lo teórico, la vivencia del país, la experiencia personal, y cómo hacen una amalgama respecto a lo que sucede en este libro. Al hacer esto yo tuve que conectarme y obligatoriamente se conectó esto con otros textos que he leído, con otras conversaciones que he tenido. Y vino a mi mente una frase de Assunpie que decía lo siguiente: lo que permite hablar desde la experiencia es justamente que el relato o narrativa no pueden deslegitimarse. Por otro lado, la potencia política y disruptiva que tiene cualquier enunciado formulado desde la experiencia es mucho más contundente que el que pueda tener una formulación elaborada desde el supuesto teórico. Yo creo que Marcelo va más allá de estas ideas de Assunpie y me imaginé conversando a él con Assunpie sobre esto. Porque él no solo toma su experiencia como para legitimar una postura política o disruptiva respecto a la teoría de la locura, sino que él además la respalda teóricamente y la pone en relación a la historia de un país, lo cual nos da más espectros. A él le encantaría este tema de los espectros de gris, nos da más y degradé de grises para poder conectarnos con la historia de Marcelo, con el libro que cuenta y con los distintos autores que hay en él. Creo que eso es algo destacable, algo que a mí me combina y me hace sentir honrado de este texto, de poder presentarlo, porque nos invita a habitar territorios y perspectivas distintos y no quedarse en la dicotomía de un tipo de libro, que debería ser solo teórico, debería ser solo biográfico, debería solo ser autoetnográfico. Y en ese sentido, y aquí creo que yo estoy cayendo en una falacia y algo que estuve pensando mucho, de pasar de algo binario o dicotómico a algo tricotómico, por ponerlo en tres voces. Y creo que eso es injusto con el texto. Estoy siendo estoy siendo medio simplón respecto al texto en ese sentido, porque se van a encontrar distintas voces, aparte de las que mencioné. Está la filosofía puesta en el texto de Marcelo. Y si no creen que eso es posible dentro de un solo texto, aquí les tengo una frase que tiene que ver con eso, que tiene mucho que ver con la filosofía. Yo soy el siendo, y el siendo en el sentido de que si aprendo y estoy aprendiendo todos los días algo nuevo, eso me modifica. Y si me modifica, dejo de ser algo rígido. Dejo de ser dejo de ser un ser para ser un siendo que se modifica. Cuando yo escucho eso, yo creo que Marcelo está haciendo, y aquí él quizás va a responder después eso, le está poniendo el tiempo a la vida. Le está dando vivacidad y vitalidad al incluir el tiempo, el paso, y no la estaticidad propia de los mapas, por ejemplo, sino que hay una continuidad. Hay un autor que habla de que en realidad de un paisaje pasamos a un ventaje, el viento como mueve las cosas. Cuando yo escucho este siendo de Marcelo, me conecto con el viento que mueve las cosas. Pero también hay cosas mucho más técnicas y estructurales. Yo creo que a un trabajador social le interesaría mucho mirar este libro si es que viera
profusa descripción que él hace de las condiciones de vida que él vivió cuando estudió. Y es una descripción que es digna de considerar lo no humano, lo material, lo práctico, dentro de las condiciones en que uno puede producir conocimiento. Y eso me parece que también es otra voz. Y cómo olvidarme de la voz del activismo social. Hay una voz muy presente del activismo social. En términos sociales, dice él, el pensamiento dicotómico ha truncado el desarrollo de una relación más comprensiva con el mundo, dado que al pasar de un polo a otro de la dicotomía, blanco-negro, se niega el espacio entre ellos, una enorme cantidad de diversos grises. Y así la polarización política se queda en esta trampa del pensamiento occidental, y en el activismo en salud mental se sigue con la práctica binaria de amigo-enemigo, lo que no es muy afable para obtener logros en favor de las personas psiquiatrizadas. La crítica social se pone a disposición, el testimonio, la autoetnografía, lo teórico se pone a disposición de una crítica y de un cambio respecto a la forma en que nos relacionamos con las temáticas de salud mental, con el bienestar, con la racionalidad también. Pero lo interesante, y aquí hay algo que yo creo que muchos otros autores pueden caer en este problema, y Marcelo yo siento que no cae, es que esta voz es ajena a evangelizaciones. Él mismo habla de cómo él cayó en prácticas binarias en su vida y lo que significó. Por lo tanto, él no se pone en un espacio arriba hablando de las prácticas binarias, él nos habla también de esa experiencia de su vida. Se nota en esto, por ejemplo. Yo lo viví inicialmente muy binariamente. Es un pensamiento dicotómico decir que la angustia es parte de la libertad, ya que hay otras formas lógicas de pensamiento. Así, dentro de lo ilógico, o lo cercano a lo ilógico, o alejado de lo racional, esa angustia se diluye y desaparece. Pero no tu libertad, fue algo que pensé yo cuando lo leí. Pero no desaparece tu libertad con esa angustia. ¿Y cómo olvidarnos con la voz que cierra el texto? La voz de determinación. Había un cuesco. Ese cuesco estaba inmune. Pese a que había mucha violencia, sufrí mucha humillación, mucho, estuve internado 3 veces, pero esa isla estaba intacta. Cuando intento poner tantas voces en un texto, puede parecer que todas las voces andan desperdigadas y cada una por su lado, pero la suave transición y también la sorpresiva transición por momentos de una voz a otra, creo que es lo que le da más riqueza al texto. La forma en que está escrito es uno de sus mayores méritos, porque nos invita a pensar no binariamente al leerlo. Nos invita a salirnos de esta dicotomía o de esta univocidad respecto a lo que se escribe y cómo se construye el conocimiento. Y ese proceso es el que nos ayuda a respetarnos. Y aquí voy a hacer una aclaración de por qué entiendo que este texto nos ayuda a respetarnos. Si ustedes van a la etimología de la palabra respeto, la palabra respeto tiene que ver con la reaparición. Respetar, que las cosas reaparezcan ante nuestros ojos. Esa es la etimología de la palabra. Si nos ceñimos por esa etimología, de que las cosas vuelvan a reaparecer ante nuestros ojos, que podamos mirarlas nuevamente, nos podemos dar cuenta que coincide mucho con la irreverencia, la palabra, desde su etimología. Porque la irreverencia se sostiene en la idea de que no nos contentamos y nos conformamos con ningún nivel de análisis, que ninguna descripción sobre lo que estamos conociendo agota lo que estamos conociendo. Por lo tanto, el darle nuevas miradas a las cosas es una nueva forma de ser respetuosos y al mismo tiempo irreverentes. ¿Y por qué digo que este libro nos ayuda a eso? Porque en el momento en que nos estamos estancando respecto a una comprensión teórica del texto, ¡zas! Marcelo nos cambia y nos vamos a todo el proceso que tiene que ver con su experiencia personal. Cuando creemos que en realidad se trata de eso, ¡zas! Cambiamos y vamos a la autoetnografía. Y seguimos cambiando entre todas estas voces, y a veces coinciden las voces,
y se tratan amablemente y amorosamente, y otras veces disienten también y se interpelan. Y esa posibilidad dentro de un texto es un texto que se pueda considerar teórico, docto, de formación, es bastante poco común. Eh, yo quería terminar mi presentación con tres cosas. Uno, con mencionar una parte de la obra de Marcelo que a mí me impactó mucho, que no fue la parte eh, tan teórica, ni siquiera biográfica, me impactó mucho una de las pinturas que está ahí, que él asocia al grito de Munch. Y me impactó su figura, su movimiento. Aún cuando hablo de ella me persigue su imagen. El grito, que no es el grito, el de Marcelo, pero esa obra que asemeja o tiene relación con el grito de Munch, eh, me hace pensar mucho en el sufrimiento de lo que se trata este libro, el sufrimiento subjetivo, en cómo se traduce, cómo respondemos nosotros frente a él, y cómo tener presente esa imagen me permite siempre tener presente el dolor de otras personas. Eso es una de las cosas con las que quería cerrar mi presentación. Pero hay otra que quería como terminar para poder decir algo en torno a esta difusión de voces que pongo, y es que la metáfora del coro, o de la polifonía de voces, es la que más me queda, se ajusta a lo que yo leí en el texto. Una polifonía de voces, sociológicas, teóricas, subjetivas, personales, familiares. Y creo que eso es justamente la multiplicidad que requiere el respeto a la diversidad. El poder escuchar las distintas voces y entenderlas y darles cabida, como Marcelo lo ha hecho en su texto. Y con lo que quería terminar, y esto ya es una forma de forma bastante patuda, debo decir, y porque tengo la esperanza de que quizás Marcelo conteste algo de esto, quizás son preguntas que a mí me vienen muy como de esperanzas e inquietudes que me produce su texto, y las quiero tirar aquí, y quizás ahí agradecerles a los espectadores la paciencia que tenga con que yo pueda hacer primero las preguntas. Quizás no las va a contestar en ningún momento, pero me hace importante ponerlas porque son preguntas que tienen que ver con las esperanzas y las inquietudes que su texto despertó en mí. Y me preguntaba es, porque esto es una cosa que Marcelo hace en su texto, de criticar a grandes autores como Derrida, Foucault, Butler, en relación a el uso de la dicotomía en su forma de presentar la- las teorías. Y me preguntaba, ¿cómo podrá mi amigo, en próximos escritos, me preguntaba yo, ahondar en las críticas a grandes pensadores que recurren a lo binario para construir sus propuestas? Me lo imaginaba ahondando en esto en próximos escritos si es que van a salir. A mí me daría mucha ganas de escucharlo y de saber de eso. ¿Cómo se imagina y nos imagina Marcelo, ahora no estoy hablando de mi amigo, ahora estoy hablando de Marcelo, el autor, actuando sus ideas en nuestras relaciones cotidianas, y específicamente en torno al sufrimiento? ¿Cómo nos imagina respondiendo al sufrimiento desde lo no dicotómico, desde lo no binario, desde la multiplicidad? ¿Cómo se explica el acto de escribir ante la desconfianza con la palabra? ¿Qué te ha convencido de ocuparla, Marcelo? ¿Cuáles son las esperanzas que tienes en relación a la gente que lea tu libro? Y si tienes esperanzas o lealtades, ¿para quiénes escribiste el libro? ¿Para quiénes está orientado este libro? ¿O a quiénes quieres cuidar con tu libro? Otra forma de decir, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes? Y con eso termino mi presentación y agradecimiento por la posibilidad de hablar de este libro. Gracias a ti, Rafa, por, por la presentación del libro de Marcelo, que además de ser una presentación, ¿no es cierto?, o sea, es una presentación del libro, pero es una presentación de Marcelo también. ¿Sí? Eh, entonces, te agradezco mucho eso. Bueno, ahora vamos a dejar la palabra, ¿no es cierto?, a Marcelo, el autor de este interesante libro, para que nos comente, digamos, tome digamos, las preguntas que ha hecho Rafa, pero que él nos cuente, digamos, desde dónde nace esto y qué es lo que presenta en su texto. Así que Marcelo, bueno,
la mayoría conoce a Marcelo, y los que no lo conocen, Marcelo es sociólogo de la Universidad de Concepción, es activista, ¿no es cierto? Ha realizado distintos aportes, digamos, en universidades, ha hecho clases, ha participado, también, es que Marcelo es muchas cosas, también es artista. ¿M? Eh, Ustedes, si tienen el libro, si lo conocen, han visto parte de sus pinturas, que la verdad es que son muy, muy, no quiero decir bonitas, porque no se puede decir que una pintura es bonita, son estremecedoras, que yo creo que es una mejor palabra para definirla. Eh, También ahora últimamente ha incursionado en todo el mundo audiovisual, también en un plano artístico, y mezclando también todo lo que hace desde la reflexión teórica. Así que no sé qué más decir de Marcelo, porque realmente eh, tiene muchas facetas, es un hombre multifacético. ¿M? Así que Marcelo, con esto te dejo la palabra. Gracias, Pame. Bueno, primero agradecer porque Pame, cuando le comenté si podía ayudarme con el lanzamiento del libro, fue la primera en decir que sí. Y Rafael de inmediato me dijo que era un honor para él presentar el libro. Y ahora, bueno, estaba viendo las personas que están participando y estoy un poco eh, conmocionado, y eso como que me ajusta un poco el discurso o lo que tenía presupuestado hablar. De hecho, me parece ver al profe Félix Coba ahí, y eso me intimida un poco, lo quiero mucho a él. También veo a mi hermana Eva y a mi hermana Erika. Cuando Rafael me preguntaba de dónde nace esto, nace de mi hermana. Puede que no se encuentre como obvio o explícito en el libro, pero el cariño y el apoyo de ella me ayudaron bastante, y fue un motor, fue algo que me mantuvo vivo, y de ahí nace la relación con la palabra. Eh, sí, como le digo, como que estoy un poco conmocionado, me va a costar un poco ordenar un poco estructuralmente esta cosa, pero respondo a Rafa que esta nace por mi hermana Eva, Erika y Mirna, y también agradezco que esté muchas personas que quiero acá, y eso creo que también responde la parte de por qué trabajo con la palabra también, porque estamos codificados a través del lenguaje, como dice Heidegger, habitamos en el lenguaje. Y si habitamos en el lenguaje, bueno, tengo que comunicarme con las personas que quiero, y para eso tengo que utilizar el lenguaje, la palabra, a pesar de que no comulgue mucho con ella. Por una cosa que al comienzo decía Rafael, que puede algunas personas no le hagan mucho sentido o no comprendan bien de lo dicotómico, lo binario, pero si les voy dando ejemplos: normal, anormal, sano, enfermo, racional, irracional, y así pueden seguir y, bueno, ver el diccionario de sinónimos y antónimos y encontrar una cantidad enorme de palabras opuestas. Y en salud mental, cuando una persona, retomando lo que decía Rafael cuando hablaba del siendo que aparece en el libro, el siendo como una persona que se modifica, que aprende, y que cuando aprende algo nuevo se modifica con esa persona. Y por ejemplo, en salud mental, en la escuela de arte que hice allá en Ñuñoa y en Santiago, cuando vivía allá, en la municipalidad en el departamento de la inclusión de Ñuñoa y en la oficina de la discapacidad de Santiago, vi cómo el aprendizaje iba modificando y mejorando en distintos grados, incluso en niveles muy altos, a personas psiquiatrizadas que estaban en la escuela de arte. Y eso habla del siendo. Esa persona no es una persona con una categoría rígida y que va a quedar ahí invariante, sino que fue aprendiendo, y al aprender fue modificándose. Había una persona que participaba en la escuela de arte que estaba en estado muy, muy tosco, muy bruto, hablaba muy poco, no se comunicaba. Al año de la escuela de arte ya ella sonreía, hablaba un poco más de lo habitual, se vestía mejor, se pintaba. Después del taller de la escuela de arte se iba a recorrer, a vitrinear, cosa que antes no hacía porque iba del hogar al COSAM y del COSAM al hogar. Y eso es una cosa que a uno le alegra el alma.
y da esperanza. Y también ese es el otro sentido del libro también, apoyar a personas que estén pasando o que hayan pasado por cosas similares, para que en vez de demorarse 20 años en recuperarse, se corte mucho más ese tiempo. Para mí fueron más de 20 años. Y mi hermana Eva y mi hermana Erika y Mina también saben eso. Y ellas lo sufrieron. Y por eso me duele un poco hablar de eso, porque lo sufrieron mucho. Bueno, yo también lo sufrí. Bueno, así que ahora voy a hablar un poco más del libro, ya me estoy enfocando ya. Eh, está como dividido en dos partes, claro. Rafael lo trata como de tres, como por decirlo así, autores. Hay una parte que es teórica que pretendía hablar mucho de eso ahora porque pensaba que el público de este lanzamiento iba a ser más académico. Hay algunas personas que sí y otras que no. Entonces voy a tratar de disminuir un poco lo teórico y aumentar lo otro. En la parte teórica, el lenguaje, como decía, tiende a ser dicotómico. Ahora, si se fijan bien, por ejemplo, la polarización política también obedece a un lenguaje dicotómico. Y las redes sociales que están manejadas por algoritmos, que trabajan mucho más eficientemente con polarización, no es casual. Eso por el lado del contexto actual. Pero, por ejemplo, ese pensar dicotómico, hay un estudio de Atsushi 8, desde el año 2012, un estudio cuantitativo que hizo con bastantes personas, no recuerdo el número exacto, era más de 60. Atsushi 8, su hipótesis era si el pensamiento dicotómico estaba correlacionado con algunas patologías mentales. En su caso, en su investigación, era la desorden de personalidad y bipolaridad. Y su estudio arrojó que estaban bastante correlacionados, una correlación bastante alta en realidad. Ahora, la pregunta que le haría Byung-Chul Han sería, sí, están muy altamente correlacionados, pero ¿por qué? Entonces, el libro trata de explicar también eso, de por qué, en qué sentido va esa relación, esa correlación alta y por qué se produce. Y ahí, bueno, en la primera parte, que es más teórica, se explican y se dan bastantes ejemplos que ayudan a comprender de por qué se da cierta correlación y en qué sentido va. Esa es como la parte teórica. Bueno, cuando quiero mencionar también a Pamela Bacari, que su tesis de doctorado me ayudó bastante con las citas que tenía y la leí también. Ella me entrevistó también para eso es secreto, ¿no? Bueno, en fin, ya lo dije. Y me sirvió bastante y fue un impulso. De hecho, la entrevista que me hizo Pamela Bacari en esos años eh, fue como un impulso como para decidir enfocarme en sociología en salud mental. El otro impulso fue a través de Julieta, que me invitó a participar en AESAM, la agrupación de ex-usuarios de salud mental, donde Rafael iba de vez en cuando a visitarnos allá. Y bueno, pasaba que yo una vez fui para allá, la primera vez, le decía, chiquillo, ahora me siento mal, así que me voy. Y cuando dije me siento mal, los miré y realmente sentí que habían sentido que yo me siento mal, de una manera mucho más amplia de lo que otra persona podría comprender o sentir. Y claro, sobre el lenguaje, volviendo al tema, hay un verso de una poesía de Enrique Lin que aparece en La pieza oscura, en el primer poema, que dice, no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Cuando yo le comentaba eso a un profesor, él me decía que eso era una paradoja, pero no es una paradoja, no lo sé en palabras, no lo sé racionalmente, pero no lo ignoro, porque lo estoy sintiendo o lo intuyo. Entonces ahí hay dos formas de ver que me fueron potenciando. Bueno, insisto, esto es como cada día aprender y cada día voy aprendiendo y cada día voy conociendo algo más que me refuerza más en un lado o me hace ver más críticamente otra cosa. El otro comentario que hacía Rafael sobre la crítica un poco osada, bueno, no sé si osada, pero
a Judith Butler principalmente y a Derrida, a Foucault un poquito también, es que no es una crítica banal, es más bien porque ellos hacen un cambio de lógica en su argumento. De hecho, tengo un libro ahí donde he subrayado bastantes cosas, y hay un libro de Judith Butler en que en un párrafo de 10 líneas, en las primeras 5 o 6 líneas, habla en términos dicotómicos. Dice, esto es esto. Y las últimas 4 líneas dice, esto podría ser esto. La palabra podría ya habla de un espectro de grises, de una posibilidad, de una variación. Y en la parte anterior dice, esto es esto, o sea, blanco o negro. Son pequeños detalles del lenguaje, pero mi crítica hacia ellos va en que utilizan una lógica y deducen algo y para concluir vuelven a la otra lógica. Eso para mí es una trampa epistemológica. Para mí me parece que puede que a lo mejor no se den cuenta, pero o no lo hagan de mala fe, pero están haciendo un error lógico. Es un error lógico eso. Para mí no es válido. Eso no implica que no lea el libro. Si en todo libro uno puede rescatar muchas cosas. De hecho, de Judith Butler yo rescato bastantes cosas. Y no por nada, al cierre del libro, las conclusiones, también cito a Spivak, que viene como de esa escuela, para cerrar la conclusión del libro. Así que no es quememos todos los libros de Butler, no pensemos dicotómicamente, simplemente, por ejemplo, de ontología del lenguaje o filosofía del lenguaje, he leído bastantes cosas. Hay libros de 300 páginas que he leído y he leído solamente 30, porque el resto ya sé que ya no me sirve, no me aporta para lo que yo estoy buscando. Pero no es negar absolutamente el libro, cerrarlo y botarlo. Judith Butler tiene mucho que aportar y ha hecho mucho aporte. De hecho, hay algunas cosas que he visto sobre sus visiones sobre el arte, que también las podría criticar, pero hay cosas bastante importantes ahí que son valorables. Y también dentro del activismo silvestre, Uruguay o Argentina, no recuerdo bien, ella también utiliza mucho a estos autores, a Deleuze también, pero son posturas que utilizan, que cometen ese error lógico de cambiar de una lógica a otra en un momento muy conveniente. Y eso me parece sospechoso. Ahora, una crítica a pensadores dicotómicos, bueno, la mayoría lo son y no lo hago de mala fe, simplemente digo, aquí hay un error lógico, nada más. Volviendo de nuevo a la salud mental, al autobiográfico y a lo que viví, a lo que se vivió en Chile como sociedad, la dictadura me hizo mucho daño, mucho daño. Fue algo que me marcó. Y bueno, en esos tiempos, cuando era niño y preadolescente, se tendía a vivir como más aislado, se compartía poco. Claro, por los riesgos que habían de posibilidad de desaparecer o ser detenido. Después pasé un periodo de activismo político cercano al anarquismo. En realidad fui anarquista, ya no lo soy. Ahora yo estoy enfocado en salud mental y pienso que en salud mental tomo algunas cosas del anarquismo como el apoyo mutuo, que por eso también hemos formado grupos de apoyo mutuo con bastantes personas. Tomo las relaciones horizontales, que he tenido la posibilidad de establecer una relación horizontal con muchas personas, incluso con mi psiquiatra, y eso ha sido algo muy que me potencia mucho. No hay una jerarquía. Pienso que las jerarquías establecen una relación de subalternidad que produce un deterioro o un bloqueo de la posibilidad de desarrollo de la capacidad de la persona que está en esa subalternidad. Por eso, reforzando la idea de los grupos Poyumoto, que también están mencionados ahí en el libro,
ayudan bastante porque se establecen relaciones horizontales de personas que han vivido situaciones similares y eso ayuda a que la persona no se siente que es la única en el mundo. Este libro está orientado tanto a la academia como a personas, usuarios de salud mental, psiquiatrizados o con diagnóstico psiquiátrico, porque pueden tomar muchas herramientas de varios sectores. No sé cómo estoy en el tiempo, igual me queda un poquito. Bueno, quería agradecer también a Carmen Jopia, que por ahí apareció, que Tienes siempre es tiempo, bonito saber. Marcelo, sigue nomás. ¿Ah? ¿Cómo? Tienes Ah, tiempo. ya, sí. Sí, sí, está eh, interesante. claro. Bueno, sí, quería dejar unos minutos para que Rafa me preguntara directamente las preguntas porque como estaba tan conmocionado no era capaz de retenerlas. Así que si quieres, Rafa, me ayuda y me va guiando con preguntas y yo voy respondiendo. Ni un problema. Yo creo que alguna ya la respondiste, sí. De hecho, la primera, ¿cómo podrá mi amigo en próximos escritos ahondar en las críticas a grandes pensadores que recurren a lo binario para construir propuestas? Yo creo que hablaste un poco de eso. Quizás no sé si vas a hablar de que vas a querer escribir de nuevo sobre eso o vas a enfocar tu esfuerzo hacia otro lado. Esa es Claro, una de las preguntas que se me ocurría hacer. ya. Sobre seguir escribiendo eso, bueno, tengo la intención en estos momentos, estoy preparando la postulación a un doctorado. No le puedo dar detalles porque sería poco ético. Cuando lo vean se van a dar cuenta por qué. Pero estoy trabajando en eso, profundizando de hecho ahora en cada libro que tomo, bueno, estoy profundizando en la lectura de Derrida, de Judith Butler. A Foucault ya lo había revisado bastante, así que tengo bastante subrayado eso, que es un poco como esta trampa que hacen lógica de cambiar de una lógica a otra y después volver a la misma, a otra. De una binaria a una no binaria y de una no binaria a la binaria para hacer la conclusión. Es un proceso que es casi matemático, que se podría tomar como a Wittgenstein como la estrategia que utiliza él, pero él está enfocado en lo dicotómico nomás. Y claro, estoy en eso, estoy leyendo de la gramatología de Derrida y también leyendo a Butler. De hecho, Butler, ahora que lo he seguido leyendo, eh, incluso llego a sospechar de que está manipulando. Eso es medio feito, suena feo, pero no voy a meter ese juicio, porque ese juicio sería una categoría, esa categoría definiría algo y ya lo encapsularía, como la etiqueta de esquizofrenia, por ejemplo. Así que lo dejo abierto, simplemente voy a seguir profundizando. Eh, lo otro, algo que viene a propósito de eso es el por qué el lenguaje y cómo se relaciona con salud mental. Esa necesidad imperiosa que tenemos de saber el nombre de algo. Por ejemplo, a todos los presentes que están acá, ¿le ha pasado que están conversando con otra persona y dicen, oye, ¿te acuerdas de tal persona? Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, era rubio, alto, se vestía con jeans, vivía en tal lado, tiene tal auto, trabaja en tal lado. O sea, saben toda la vida menos el nombre. Pero se urgen y se desesperan por saber el nombre. Ahí está como la urgencia de nombrar, de categorizar. Y lo otro es la pregunta, el por qué. ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué pasa eso? El por qué tiene un proceso lógico que es como comprender, y ese comprender está asociado a categorizar, definir. Entonces genera un estado también de necesidad urgente del lenguaje. Una vez alguien me preguntó, define tu arte. Yo decía, ¿cómo lo voy a definir? Si defino mi arte, lo estoy acotando y limitando sin darle posibilidad de movimiento. Entonces, bueno, o de modificación. Y claro, esa necesidad urgente de categorizar, por ejemplo, una persona que está antes de ir al psiquiatra sin un diagnóstico, está sintiendo cosas que no comprende o que no había sentido antes y está medio perturbado por eso. Entonces llega al psiquiatra y le dan un diagnóstico, entonces de esta manera se alivia, pero por el otro lado sube mucho la angustia porque ese diagnóstico genera miedo, porque ese diagnóstico, esa categoría, ese nombre está asociado a algo peligroso.
¿Se entendió un poquito la lógica de lo que dije? Bueno, qué bueno. Hay veces que explico y según yo se entendió, pero claro. Y Rafa, vamos con otra pregunta. Sí, ¿cómo nos imaginas, cómo te imaginas o nos imaginas a nosotros actuando tus ideas en las relaciones cotidianas, específicamente en torno al sufrimiento? Bueno, hay una aplicación que es bastante fácil, o sea, no fácil, pero además no es tan compleja, el cariño. El cariño, por ejemplo, en el arte uno expresa algo con un código que no es la palabra, en pintura o en video. En video, claro, cuando es una ficción, hay más diálogo y ese diálogo va acotando un poco el significado. Pero en una pintura, la posibilidad y el código no está ligado directamente tanto a la palabra, al lenguaje. Entonces hay una posibilidad de comprender de otra manera. Ahora, eso aplicado a relaciones cotidianas con personas que uno quiere y estima, eso, no sé, por ejemplo, un abrazo. Eh, Me pasó el año pasado, estaba haciendo una clase y una estudiante estaba sufriendo mucho y estuvo al borde del llanto. De hecho, lloró. Y como que yo miré y dije, ¿por qué nadie la abraza? ¿Por qué nadie le da contención? Y empecé a pensar, a lo mejor está prohibido ahora dar abrazos porque puede producir una demanda. Y ahí quedé en la duda. Pero yo la abracé, bueno, me arriesgo una demanda, todavía no la hacen, pero la abracé porque o sea, cuando yo veo a alguien que está sufriendo, la abrazo y le doy cariño. Entonces, claro, eh, aplicarlo en nuestras relaciones es como bajar la dosis racional y subir la dosis emotiva. Lo que pasa es que hay una cosa que, bueno, puede que aquí los profesores de psicología me crucifiquen o tiendan a crucificarme, pero yo creo que mucho del inconsciente de lo que decía Freud, de hecho hay un libro de Freud que define o sea, de cómo nace para él lo inconsciente. Y hay una cosa ahí que va ligada con la matemática, que es un modelo. Es un modelo de acercamiento a algo que sucede. Y bueno, ahí tengo que decir dos cosas, así que voy a tratar de unirlas. Por ejemplo, el cassette, ya, el CD. El CD tiene una frecuencia de muestreo de, por ejemplo, 40.000 Hz. O sea, en la onda de sonido tiene 44.000 muestras. Después viene el DVD con 48.000 muestras. O sea, se va acercando cada vez mejor a cómo es la onda en sí. El Blu-ray tiene como 90.000 Hz. O sea, es casi igual a la curva del sonido. O sea, el Blu-ray puede reproducir un sonido muy fidedigno, pero no es el sonido en sí, es un modelo, un acercamiento. Para mí, gran parte, no todo, pero gran parte del psicoanálisis, por mi lectura, tampoco he profundizado mucho en eso, he profundizado, pero no demasiado, para darme una sentencia rígida y estática. Pero creo que mucho de lo no nombrado, de lo que no se dice, está asociado a eso que Freud llama el inconsciente. Mucho, no todo. Porque pueden haber traumas, como tuve yo también mis traumas, en mis tiempos de infancia y juventud, que se bloquearon. Y eso, claro, ahí el lenguaje opera de otra manera. Pero hay cosas que no se nombran y que no se dicen, y que se transforman en lo que el modelo de Freud llama inconsciente, en parte. O sea, insisto, no estoy hablando de términos polares, sino en grados de la escala de grises. Hay un porcentaje o un grado del inconsciente que está asociado a lo que no se habla y no se dice o se reprime. Reprime, no sé si es la palabra, pero lo que no se habla o no se menciona. Y me perdí la pregunta de Rafa. No, de hecho, respondiste harto sobre esa pregunta. Ah, para quedar en otras personas, que Félix quería hablar. El profe. Podríamos entrar a conversar y a que los miembros digamos, de la presentación puedan hacer preguntas
Ya. Así que abrimos la palabra y parece que tú quieres partir, Félix. Sí, yo quería complementar la pregunta que te había hecho Rafael respecto de cómo aplicar un poco las ideas de tu libro en las interacciones diarias. Preguntarte cómo tú pensarías que las ideas que tú planteas en tu libro debieran ser consideradas o ser útiles para quienes trabajan en los servicios de salud mental, para los equipos de salud mental. ¿De qué manera crees tú que podríamos, o que los equipos podrían ser más útiles en su trabajo? Profesor, un gusto verlo. Hace tiempo que no lo veía. Bueno, en la emoción de verlo también me conmociona, entonces me cuesta responder. Pero el sol se está poniendo ya y está produciendo una luz muy bonita en la pantalla. Bueno, en fin. Por ejemplo, una aplicación práctica, en vez de ver dicotómicamente como enfermo y sano, o anormal y normal, al verlo en el espectro de grises, o sea, entre blanco y negro hay una enorme cantidad de grises. Por ejemplo, una persona que trabaja en un dispositivo en un COSAM, por ejemplo, que ve a una persona que logró cierta cosa, o que logró un aprendizaje, o que tiene cierto grado leve, o en algún grado alto, o en algún rango entre ese espectro, que se lo haga saber a la persona. Y eso, por ejemplo, en términos como en un doble sentido, en el doble sentido, en el primer sentido de que la persona que está aprendiendo y que logró ciertas cosas tenga el refuerzo del profesional que se dio cuenta de eso y que lo refuerce, y que le diga, o que le pueda decir, por ejemplo, está mejorando bastante, o ya no, tu grado de esquizofrenia, así en términos muy brutales, tu grado de esquizofrenia ya no es tan alto. Eso va a producir que la carga que uno lleva encima baje bastante. Tal vez incorporar palabras como no tanto, o un poco menos, o mucho menos, o un poco menos que mucho, cosas como esa, que harían que la persona que está recibiendo el tratamiento, o que es psiquiatrizada o usuaria de salud mental, empiece a sentir que va bajando la carga, porque eso le sirve de refuerzo y de motivación para seguir en su proceso de aprendizaje, y también desaprender algunas cosas para aprender otras. Si yo pudiera complementar algo respecto a lo que está diciendo Marcelo, me hizo recordar mucho el trabajo que hicimos con Daniela Villaseñor, que también está acá. Sí, está Ahí está la Dani. Dani, sí. Ahí está. El trabajo que hicimos, en que tú participaste y muchas otras personas participaron que digamos que no están presentes acá, pero que tenían que ver con los expertos por experiencia. Tú hablabas de la no palabra en un momento, y yo siempre me quedé muy pegado con esta idea de la no palabra, de cómo uno se conecta desde la no palabra, y entiendo que teniendo experiencias parecidas o cercanas, es más posible conectarse desde la no palabra, desde esta sensibilidad. Y esto fue lo que hicimos en el trabajo con expertos por experiencia, que ahora lo llamamos pares de experiencia, que era como que conocieran, se conectaran con personas que han pasado por lo que han vivido, experiencias parecidas que han sido, y cómo se acompañan desde ahí. Claro. Y que coincide mucho con los grupos de apoyo mutuo que también mencionas en el libro. Eso puedo decir yo por mi lado. La idea es que las otras personas que quieran hacer consultas y preguntas puedan hacerlas. Este es como el espacio. Bueno, hay varias personas acá que, bueno, mi hermanita Así Eva, que... mi hermanita Erika, Carmen Jopia. Hola, hola, buenas Hola. tardes. Soy Hola, Carmen Jopia. Un gusto, gracias por invitarme, Marcelo. Soy de la Biblioteca Santiago, de acá de Santiago, obviamente. Y más que hacer una pregunta, felicitarte, Marcelo. Yo te conozco hace varios años atrás. Expusiste en mi sala en alguna oportunidad, llegaste ahí. Y es difícil no aceptar una invitación de Marcelo.
o no apoyar a Marcelo o no estar presente en las cosas que hace Marcelo. Es un hombre, un ser tremendamente multifacético. Yo te felicito. La verdad es que me encantaría leer el libro y me encantaría que otros lo leyeran también, así que después vamos a hablar ese tema. No soy dueña de la biblioteca, pero en el fondo algo ahí podemos hacer, así que después vamos a estar en contacto, pero esta intervención más que nada es para agradecer la invitación y para decirte que te admiro muchísimo. Gracias, gracias. Cuando me dicen eso, como que me conmueve más todavía. Más consultas, más comentarios. Francisco Palma, por ahí, ¿tiene alguna ¿Sí? pregunta sobre arte, ¿Sí? locura y política? Hola, ¿cómo estás ahí? Francisco, ¿cómo estás? Pancho. Estaba pensando alguna, todavía no se me ocurre. Pero no sé, por ejemplo, la vinculación de Leonor Silvestri con la antipsiquiatría y también con el arte y la política. Bueno, puede que no esté muy relacionada la pregunta, pero De bueno, hecho, con Francisco tenemos la idea de hacer unos videos de arte y política para distribuir por redes sociales. Estamos trabajando en eso. Francisco lee bastante de arte y de política y yo, bueno, voy a aportar ahí dentro de mi lógica y tenemos un proyecto de hacer algo ahí, un trabajo en conjunto. de hecho, justo me estaba acordando de las clases que tenía con la Leonor y ¿Ya? de una experiencia que me contó sobre Guattari ¿Ya? cuando trabajó en un psiquiátrico ¿Sí? ¿En Brasil o...? y creo que en Europa, pero no estoy seguro. ¿Ya? Y había un paciente que le molestaba el ruido que hacían al limpiar. Entonces, eso se conecta con lo que estabas hablando tú de un poco disminuir la carga. Y lo que hizo él, que me preguntó, ¿qué crees que hizo la Leonor? Y yo no supe qué responder. Y lo que hizo fue validar su discurso. Y la solución que encontraron fue ponerle esponja a las escobas, Bueno, a las bueno, herramientas de limpieza. Y aunque seguían emitiendo el mismo sonido, eh, validaba el discurso del paciente. claro, como que fue Entonces sí tomado en cuenta su se opinión. sintió mejor. Sí, pues, de hecho hay una historia que aparece en un libro de Foucault, que hay una persona que tiene un delirio persecutorio de que lo van a llevar preso y lo van a juzgar y lo van a ahorcar o le van a cortar la cabeza en la República de Francia, de los tiempos de la República. Y ¿qué es lo que hizo? Me parece que fue Pinel. Pinel organizó una especie de juicio ficticio, o sea, invitó a jueces ficticios y a él lo dejaron al frente y lo juzgaron. Y el veredicto fue que queda inocente. Y en ese momento dejó de tener problemas la persona que estaba ahí en esa especie de psiquiátrico. Fue bastante... o sea, bueno, ahora no sé, bueno, si uno tiene delirios persecutorios con la ANS, la CIA y otras cosas más, ya es más complejo. Pero da a entender que creo que Foucault decía que concluía que esa persona se había sanado. Y eso fue bastante eh, motivador. Sí. Lo que quería Gracias decir por la era invitación sobre... igual. Ah, sí, dime. No, Yo, gracias por la invitación igual. De nada, Pancho, nos estamos viendo la semana, la que viene. sí. Y... Hola Mar- Marcelo, Hola Eva, ella es mi ¿cómo hermana, mi estás? hermanita. Sí, yo soy tu Eso. hermana. Bueno, soy hermana de Marcelo, mi nombre es Eva y quiero decir que estoy muy orgullosa de todo lo que ha significado, de lo que significa esto, porque de hace mucho tiempo atrás ya vi que despegaste, que te superaste, que trabajaste mucho y te esforzaste mucho y que te has desarrollado y la alegría que eso me da es tremenda
estoy muy orgullosa y quiero decir que además ahora se suma este libro, que es tu hijo, uno de tus hijos, y que es un granito para la sociedad, porque en el fondo estás sembrando algo que está partiendo, pero que está aportando con tu mirada, que es una mirada desde adentro y desde afuera. Estoy súper, súper orgullosa, o sea, muy contenta y fascinada, o sea, creo que tiene una madurez, hay muchas cosas asociadas a este resultado, a lo que estás entregando en este minuto, y o sea, estás por ahí arriba para mí. Estoy muy orgullosa y contenta, o sea, es un regalo para los que están y los que vienen. Así que un beso, un abrazo grande. Te quiero mucho. Yo también. Hace 2 años estaría llorando ahora, pero ya estoy un poco Yo más. también. Sí, Te quiero. sí. Marcelo, me gustaría hacerte una pregunta, ¿Sí? tal vez, no sé, es que tiene que ver con tu faceta también de artista. ¿Mm? Y me gustaría saber cómo tú, el arte, ¿no es cierto? También, cómo de alguna forma cruzas el arte con todo esto del pensamiento dicotómico, cómo el arte puede contribuir a desdicotomizar la vida. Eso es lo que te quería consultar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ahí hay una visión como más teórica y otra visión ya que pragmática con resultados. En el arte uno se expresa con un código que no es el verbal, que no es la palabra. Cuando está pintando, uno no está pensando racionalmente. Por ejemplo, en el trailer del documental está eh, Julio, o sea, no recuerdo el nombre, Alexis. Y Alexis dice, por ejemplo, cuando está dibujando y lo estoy entrevistando, él dice, para mí el dibujo es fantástico, porque cuando estoy dibujando, no estoy escuchando voces. Entonces a mí me sirve mucho dibujar. Eso es como la parte práctica. Y también, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Ñuñoa de Santiago, eh, el trabajar con un código que no es el verbal, que no exige esa rigurosidad y esa forma tan lineal del lenguaje, porque cuando hablo, primero digo una palabra, después la siguiente y así, es lineal. Y también está estructurada y codificada. En cambio, y está codificada en un contexto social donde esa persona es subalterna. Pero cuando está en el arte, pintando, dibujando, está en una condición de no subalterno, porque ahí se suma también la posibilidad de que cuando la persona se ve como artista, el artista tiene un estatus, y además al artista se le permite estar loco, por ejemplo, más que a una persona no artista. Ahora, el arte también, volviendo al punto inicial, no está codificado con los códigos habituales de comunicación. Entonces me puedo expresar de una manera que escapa a esa lógica dicotómica que está asociada a todo el peso que llevo encima. Entonces, al trabajar en un universo, por así decirlo, donde los códigos no están con la carga que tienen en la sociedad habitual, la persona empieza a bajar el nivel de tensión interna que tiene. Y eso contribuye, la Escuela de Arte, por ejemplo, de Ñuñoa, en el Departamento de la Inclusión, después de 2 años, o sea, durante 2 años, los primeros meses hasta el último año, que fue el año pasado, me contaban las chiquillas y chiquillos, que eran 7, y los felicitaban en el COSAM y en otros dispositivos por los grados de mejora que habían tenido. Y eso, ahí está la aplicación práctica de que el arte, no arte terapia, no es como pintar, no, es aprender el oficio, transformarse en artista. Y eso hizo que mejoraran sustancialmente. ¿Por qué? Bueno, por el estatus de artista, porque se le permite al artista ser un poco extravagante, y también porque está trabajando directamente en un código que no está asociado
a los códigos sociales que están directamente asociados al estigma. ¿Se entendió? Sí, sí, Ya, sí, ya. perfectamente. Muchas gracias, Marcelo. Muy Gracias, Pablo. interesante. No me interesa mucho. Mm. ¿Más alguna otra consulta, algún otro comentario, Marcelo? Yo quería decir algo. Sí, por Francisco, supuesto. O sea, continuando con lo que estabais diciendo, es que siempre había pensado esto de del arte terapia como una reestigmatización. Entonces ahí tú propones una solución que no había pensado. claro. Sí, de hecho, Francisco, creo que acá igual hay personas que han trabajado como especie de escuelas de arte en grabado, ¿no es cierto? Me parece que Claudio Bernal encarga en Concepción. Sí, pero no sé mucho de lo que hizo Claudio. Ah, ya. Alejandro Delgado también me parece que trabajó en el psiquiátrico de acá de Concepción. Pero no como escuela de arte, pero sí ayudó bastante un poquito ese chiquillo con el trabajo que hizo. Yo al que conozco al Anton Gacitúa, que él trabaja ahí Ya. en ese temporal, no me acuerdo cómo se llama. Mm. Eh, eh, Eso. Aquí Sí, yo veo muchos Miguel Enrique, pero no sé quiénes son. No creo que sea la misma persona que está. No, eso tiene que ver con la conexión del departamento de psicología, creo yo, Ah, ¿no? ya. Ya. Creo yo, porque es la explicación que le estoy dando, la verdad. sí. Y ahí dice, uno de los Miguel Enrique dice que tiene una pregunta Ah, Ya, ya. excelente. en el chat. Ya. Vamos a ver la Recién. pregunta del chat entonces. Ya. Lo voy a decir por audio. Ah, ya. Ya. Me gustaría saber cómo vives esta transición de Chile, de este Chile de pasar de la dictadura a ahora un Chile que estaba un poco más liberado, por así decirlo, en que ahora vamos a tener una nueva constitución, en que vivimos una crisis social igual como fuerte, un cambio hace poco, eh, que intenta mostrar ahora un Chile un poco más abierto también, pero de cierta forma entra la tecnología al mundo como hablando ya de lo global también, en donde estamos muy individualizados, la gente se retrae, se individualiza y ocurre esto, por ejemplo, en el ejemplo que diste de la alumna que estaba llorando en la clase y que nadie se acercaba a ella, es un claro reflejo de cómo la sociedad se desenvuelve en términos afectivos y ¿cómo vives tú eso ahora? Porque hablaste de un giro emocional también, que claramente hemos perdido esa parte más empática, ese tocar, ese abrazar a la persona, eh, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo fue esa transición de pasar a estar encerrada en un Chile dictatorial a ahora en otro Chile nuevo, pero que aún así tiene como estas trancas que no nos dejan acercarnos, tener ese acercamiento? Sí, bueno, varias cosas. Por un lado, algo que, bueno, como hasta la adolescencia viví en dictadura, eh, cuando llegó el Patricio Erwin, claro, venía una sensación de fiesta, eh, que no fue tal, pero sí una especie de liberación de carga, de carga mental, que fue muy potente. Lo que veo ahora lo veo bastante complejo. Eh, no lo veo dicotómico, lo veo complejo. ¿En qué sentido? Eh, el, por ejemplo, si yo estoy en alguna jornada, clase o seminario y hay una persona que está un poco mal eh, y yo trato de darle contención tomándole la mano, por ejemplo, eso puede significar inmediatamente una demanda o puede significar inmediatamente una funa en redes sociales y eso es bastante complejo. Eh, la parte afectiva para mí es muy importante. De hecho, había un profesor que me había, cuando yo estaba en quinto año de sociología,
que me ofreció una beca de doctorado en Alemania, en una universidad de prestigio en Alemania, de muy buen prestigio, una de las mejores de allá. Y le dije que no, porque yo no quería pasar 7 horas de mi vida leyendo mientras el mundo pasaba por afuera. Claro, ahora me gustaría hacerlo, pero ya es tarde. Pero en ese tiempo que no quería, porque tengo una dependencia emocional, o sea, de hecho, a mí irme a hacer un posgrado afuera involucra perder mi red de afecto, de cariño, de contención, que para mí es muy importante. Sobre lo que está pasando ahora, creo que hay una visión que es crítica sobre lo que está pasando, es sobre las redes sociales y algunas otras cosas que se están manejando a través de algoritmos. Esos algoritmos trabajan más eficientemente a través de una mayor desviación estándar, lo que se traduce en una polarización. Y eso, si uno hace el análisis de cómo funciona eso, puede llegar a conclusiones bastante terribles. Ahora, lo que he visto es que, por ejemplo, parejas de amigos que como yo entré más viejo en la U, ellos eran más jóvenes, están viviendo ahora, están trabajando hace 3, 4 años, un poco más, un poco menos. Y he visto a parejas de ellos que yo llego a la casa, están jugando videojuegos, se van, dicen hola y siguen jugando. Y claro, como que bueno, yo tengo mi historia de vida y no lo viví así en mis tiempos. Creo que la parte del cariño, del abrazo, de la contención, la parte emotiva, también se niega por la parte racional. Me pasó mucho en la asamblea de sociología, que participé en bastante. Y varias veces le planteaba que la asamblea, si bien tiende a ser democrática en un alto grado, no es democracia en sí, porque lo que está en juego ahí son personas, ya 60 personas que están sentadas y con la persona que está a cargo de seguir los lineamientos de que levanta la mano, pero están todos sentados. ¿Y qué están trabajando ahí? Están trabajando solamente el cerebro y el cuerpo está negado. Están sentados y hablan y están trabajando el cerebro. Yo decía, pero hay que buscar otras formas de hacer política, involucrando el cuerpo. Y creo que para mí la política, me parece que hay un autor que viene del teatro del oprimido que lo asoció a, no, Eduardo Freire venía y después alguien tomó eso para el teatro y después alguien tomó eso para la asamblea. Y hay una amiga, una conocida de sociología, una compañera, que estaba aplicando eso en la asamblea allá en Santiago, que estaba aplicando la utilización del cuerpo en la asamblea. Y eso fue muy motivante, porque eso ayuda a disminuir la carga racional, porque en asamblea se habla muy bonito, se dice como que todo es bonito, pero a la hora de las prácticas se diluye. ¿Por qué? Porque el cuerpo no trabaja en eso, desde mi visión. Ahora, sobre el individualismo, como el aislamiento, como las islas que yo llamo yo, las islas de Facebook, donde se van reforzando con las mismas ideas y los algoritmos les van enviando información que solamente les sirve a cada isla, eso va reforzando un distanciamiento y una polarización política. Y también veo que los procesos mentales cognitivos de muchas personas jóvenes que he visto no tienen un grado de profundización más espeso, más de análisis crítico. Y no crítica asociada tanto a lo racional, claro, puede ser racional y más intuitivo, pero no hay un análisis más profundo. Y, por ejemplo, las personas, los hombres que dicen que están deconstruidos, yo no les creo. Para mí eso es fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Para mí un deconstruido sería Antonín Artaud, que terminó internado. Bueno, esa es mi visión. Pero, insisto, eh, eh, para ti que me hiciste la pregunta, los grupos Pollomuto, en los grupos Pollomuto que yo he participado, el cariño y el afecto están por sobre el discurso. Y el hablar no es para dar consejos, es para ver cómo yo veo lo que te sucede a ti.
pero no es para que tú lo repitas, es simplemente te doy mis puntos de vista y tú ves si te sirve o no. Es una relación que más de cariño y también de apoyo. No sé si están dando situaciones similares en contextos tendientes normales, pero veo que, bueno, podría hablar muchas cosas de eso con fuentes de estadísticas de los niveles de consumo ansiolítico en Chile y otras cosas más como las tasas de suicidio, que son terribles y que son muy altas, creo que son la más alta o la segunda o tercera más alta de la OCDE, y eso no es casual, eso obedece a un proceso de individualización y de sufrimiento, y que también viene asociado a un proceso social y de desigualdad radical, y lo que está pasando de cierta manera ayuda bastante, pero creo que en algunos casos se está polarizando y se está tomando binariamente, dicotómicamente, y eso es nocivo. Eso puede traer consecuencias muy negativas. El dicotomizar eso va a traer consecuencias negativas. Entonces lo importante es no dicotomizarlo y tratar de transformarlo con otros códigos, con otras formas, desde mi punto de vista. Gracias por la respuesta. Gracias. Bueno, dejamos una última palabra por si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ángela Cáceres dice en el chat que quiere preguntar. Ya, Yo a ver, tenía una- Ángela. Primero, buenas tardes a todos y todas, y gracias por la instancia como de aprendizaje. Lo digo desde como de mi rol de estudiante de psicología. Y bueno, yo tenía una pregunta relacionada con los manuales de diagnóstico, porque bueno, Marcelo decía que de repente para la comprensión de algún fenómeno, de algo que le pueda estar pasando a la persona, es necesario, entre comillas, como ponerle un nombre o una etiqueta para que la persona pueda comprender qué le está pasando y ayudarla de esa manera. Y tiene mucha relación con la utilidad clínica, entre comillas, que tienen los diagnósticos, pero generan también esto del estigma. O sea, la persona incorpora ese diagnóstico a su propia identidad y autoconcepto. Entonces, es como una suerte de conflicto, y mi pregunta era cómo se podía resolver de alguna manera ese conflicto entre el diagnóstico y el estigma que puede generar. Claro. Mira, tres cosas. Una cosa en matemática, cálculo, en realidad, que se llaman las integrales. Que, bueno, se podría dibujarlo, pero no se puede. Pero cuando uno tiene una curva y uno quiere saber el área que hay debajo de esa curva, hacia abajo, desde el eje X hasta la curva, la integral lo que hace es una sumatoria de millones de áreas pequeñitas y al final arma el área completa. Ahora, ¿cómo se relaciona esa aberración matemática? La categoría lo que hace es encapsular, por ejemplo, algo y definir algo en un cierto grado de movimiento. La forma para mí de poder superarlo sería, por ejemplo, desde tu área, desde tu desarrollo profesional, es lo que le decía al profe Félix Coda, que era darse cuenta de cuando la persona va progresando y reforzar esa progresión, y ahora aplicado a la categoría o al diagnóstico o a la etiqueta psiquiátrica. Por ejemplo, decirle, bueno, tú tienes esquizofrenia, o ese es tu diagnóstico, no tienes, ese es tu diagnóstico, esquizofrenia. Pero yo he visto que tú has progresado, has aprendido, has mejorado, has superado cosas, y eso hace que seas menos esquizofrenia, o que tengas esa categoría, se aleje un poco más de ti, o se aleje bastante de ti, o en algún grado se está alejando de ti. Tal vez es una aplicación que suena un poco burda, pero yo lo aplico con mis pares de mente, porque también tengo diagnóstico,
Pero no lo aplico de esa manera, lo aplico de otra, con otros códigos, pero apunta a la misma idea. Por ejemplo, cuando estábamos en el taller o sea, en el trabajo que mencionaba Rafael con Daniela Villaseñor, estábamos conversando con Carlos. Y empezamos a hablar incoherencia y a utilizar la creatividad en el fondo. La creatividad es hermosa. Y de repente, al rato de hablar como de elefantes amarillos que viajan por Marte y comiendo arroz de Venecia, él me dijo, estamos locos. Y yo le dije, no, no estamos locos, somos muy creativos, que es distinto. Entonces, el cambiar esa significación hizo que él se viera como creativo, no como loco. Y eso le ayudó bastante. No sé, cada persona tiene una historia de vida. Desde el punto de vista fenomenológico, de la psicología fenomenológica, hay una historia de vida, una historia vital. Por eso a mí me gusta mucho Minkowski, que como de esa línea. Minkowski, Karl Jasper, Vince Manger, y otros autores más de la línea fenomenológica que consideran la historia de vida de la persona. Y como cada historia de vida es distinta, por ejemplo, una persona diagnosticada con esquizofrenia paranoide, tú puedes tomar a 10 personas con ese mismo diagnóstico, con esa misma etiqueta, pero cada persona tiene una historia de vida distinta. Entonces, esa esquizofrenia paranoide o ese diagnóstico para una persona es completamente distinto a otra persona, o es levemente distinto a otra persona, o se parece un poco, pero no tanto a otra persona. Entonces, cuando tú le vas en tu trabajo, como en psicoterapia, le vas mostrando las diferencias que hay y que esa persona no se asimila a esa piedra rígida que se llama esquizofrenia paranoide, sino que esa piedra se va transformando y va floreciendo o va mutando. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí, muchas gracias por la respuesta. Okay. Bueno, vamos a ir cerrando. Primero agradecemos a Marcelo por darnos la oportunidad de tener su libro, de conocerlo y de confiar en nosotros para poder, ¿no es cierto?, organizar esta presentación. Darle las gracias también a Rafael por, ¿no es cierto?, estar ahí siempre, ya por leerlo y por ver lo que yo creo que a veces no es, o sea, yo creo que una de las cosas que hace Rafa es que también ve un poco debajo del agua, ¿no? En términos de que es capaz de ver cosas que a otras personas se nos escapan. Entonces te agradezco por eso también en la presentación. Y bueno, les agradezco a todas y a todos los que han estado hoy día ya en esta presentación. Y sí, ¿quieres decir algo? Sí, por supuesto. Y los que nos interesa leer el libro, ¿cómo lo vamos Eso. a poder acceder a Eso venía ahora. Que Marcelo nos cuente ahora cómo hay que adquirir el libro. Está disponible en Amazon. Buscan, lo voy a escribir acá, bueno. Sí, si lo puedes poner en el chat, Marcelo, sería estupendo. Espera, voy a buscar, a ver cómo hago acá para poner el link. Acá. Aquí la pantalla me tapa el buscador. Pero Marcelo, lo pongo en medio. Marcelo, si quieres yo hago eso. Ah, ya, perfecto. Y tú le escribes el nombre que es explícito, digamos, del libro como para acceder a él. Ya. O sea, de hecho pensaba en enviarle el link. Claro. Ya. Sí, estupendo. Pero ¿tú vas a hacer eso, Rafa? Sí, yo estoy en eso, así que preocúpate tú nomás del cierre. Ya, entonces, claro, está disponible en Amazon en formato Kindle y en formato papel. Estoy ahora contactándome con unas talleres de libros de acá de Concepción. Tengo pensado de aquí a 2 meses más tenerlo en formato papel y a precio más asequible que Amazon. Estupendo. Porque en Amazon yo si bien puse un precio, no sabía que Amazon cobraba tanto por envío. Entonces ahí cometí un error. Pero por el momento está disponible en Amazon, así buscan Teoría de la Locura
y ahí aparece de inmediato, y está en formato Kindle y en formato papel. Y eso por el momento del link, pero si alguien está interesado, yo puedo, cuando tenga los libros de los talleres que hace el libro de acá de Concepción, los tenga listos, ahí si quieren me contactan y ya lo podemos hacer más mano a mano o por Turbus o en persona. Claro. Ya. Ahí está el link en el chat para que todas las personas, ¿no es cierto?, que quieran puedan copiarlo y tenerlo para poder adquirir el libro. Recuerden que lo copien ahora porque una vez que se cierra Sí, exacto, por eso. se pierde el link. El link. Así que cópienlo ahora. Y bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Claro. Así que, bueno, como decía, un gusto para mí poder haber participado en esta presentación y bueno, la idea es seguir adelante, ¿no? Seguir presentando formas alternativas de entender el sufrimiento humano y de poder también afrontarlo. Yo creo que Bueno, gracias a todos. Fue muy, de hecho, repito, al comienzo cuando vi muchas personas que quiero, que estimo, me descolocó y se me fue todo lo que tenía planeado. Pero ahora ya estoy relajado y fue bonito, fue muy hermoso. Gracias por estar aquí. Gracias a todas y a todos. Chao. Chao. Chao, chao.